Vayamos a nuestra serie de Marcos. Jesucristo es asombroso. Espero que la palabra de Dios nos asombre cada día más en esa verdad maravillosa de Cristo. Hoy vamos a empezar el capítulo 6. Hoy sí vamos a ver una porción un poco menos extensa, solo 5 versículos y medio, es decir, vamos a ir hasta el versículo 6, pero la segunda parte de ese versículo la dejaremos para la próxima enseñanza con la ayuda de Dios, entendiendo lo que muchas veces hemos dicho, que a veces los capítulos y versículos nos desubican, nos desorientan y fueron puestos muy posteriormente, así que no es una base firme y segura. Por ello, vamos a dejar hasta el versículo 6, primera parte. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche a través de su palabra preciosa. Dice la palabra de Dios: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Como vemos, es un pasaje ya más corto, pero a la vez una historia impresionante, una historia asombrosa. Bueno, precisamente de esta última parte que leímos, la primera parte del versículo 6, he tomado el título y está compuesto de dos palabras, digamos, demasiado opuestas, pero que están allí en el mismo texto. Este versículo al final dice que Jesús estaba asombrado, que es como titulamos normalmente las enseñanzas, como se titula la serie. Obviamente Jesucristo es asombroso, pero ahora es Jesucristo el que está asombrado. ¿Pero está asombrado de qué? De la incredulidad. Por eso he puesto incredulidad asombrosa. Ese es el título de esta enseñanza. Incredulidad asombrosa, y recordemos que todo este evangelio está estrechamente conectado. Jesús viene entonces de las riberas del mar de Galilea o del mar de Genezaret, lugar donde no por las razones que Jesús quería, pero se hizo famoso. Como hemos venido viendo, Jesús se hizo famoso por las señales y los milagros. Ese no era el propósito que Jesús quería. Él quería ser conocido, claro que sí, pero por ser el Salvador del mundo. Sin embargo, fueron los milagros los que lo catapultaron a la fama, aunque una vez más, no que él hubiera buscado esto. Ya vimos que los que recibían los milagros eran los que empezaban a contar las historias a todo el mundo, así que todas las personas conocían a Jesús porque hacía milagros tan asombrosos como los que vimos hace 8 días. La mujer que tan solo tocando el borde del manto de Jesús recibió sanidad, y el primer milagro de resurrección, que es cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Y aunque Jesús expresamente con mandamientos de una manera insistente les decía: no le cuenten a nadie, no le cuenten esto a nadie, pues la voz corría por todas partes. Así que tengamos en cuenta eso. Jesús ha tenido un ministerio famoso, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo conoce a Jesús en estas ciudades alrededor del mar de Genezaret o el mar de Galilea, y es una extensión muy grande. Pero curiosamente ahora Jesús va a un lugar que, humanamente hablando, uno pensaría que sería el lugar donde más iban a creer en Jesús. Jesús ahora va a Nazaret. De hecho, a Jesús se le conoce popularmente como Jesús de Nazaret, porque es la ciudad natal de Jesús. Bueno, no es en esencia la ciudad natal. Por los relatos bíblicos sabemos que Jesús en esencia nació en Belén, pero fue donde se crió. Él tuvo que salir de Belén recién nacido, bueno, se lo llevaron sus padres, tuvo que ir hasta Egipto, solo pasó unos cuantos años allí, pero Jesús llegó a Nazaret muy pequeñito. Se entiende que allí es donde él fue criado. De allí es donde muchos preguntan, bueno, ¿qué hizo Jesús toda su vida hasta que empezó su ministerio público? Pues vivió en Nazaret.
¿Y qué hizo? Hizo lo que hacía todo mundo. Se sometió a sus padres y trabajó en el negocio de su papá. Precisamente este pasaje nos habla de eso. Vivió con su familia, que para ser honestos era bastante numerosa. Y todo el mundo conoció allí a Jesús, como muchas veces lo hemos escuchado, como el carpintero o el hijo del carpintero. Así que estamos ante las personas que conocieron a Jesús desde niño, lo vieron crecer, seguramente los amiguitos con los que él jugó. Mis hermanos, ¿estas personas sabían realmente quién era Jesús? Bueno, eso pensaríamos nosotros, pero la realidad es otra. De hecho, esta enseñanza se titula Incredulidad asombrosa y es adelantarme demasiado, pero lo interesante es que si hubo personas que rechazaron a Jesús, fueron estas personas en Nazaret. Vayamos ya directamente entonces a nuestro pasaje. Quiero que veamos cómo esa incredulidad es impresionante, es asombrosa la incredulidad de estas personas. Quiero que lo veamos a través de 3 puntos directamente en nuestro texto y el primer punto es una incredulidad intelectual. De hecho, quiero enfatizar esto. Creo que este pasaje nos muestra la incredulidad más terrible en la que puede caer un ser humano y contrario a lo que tú y yo pensaríamos, las personas más incrédulas normalmente son las personas que buscan intelectualismo. Ahora, quiero aclarar, antes de ir directamente a la palabra y a este punto, en esencia, quiero aclarar que ser intelectual en sí mismo no es pecado. Es decir, cuando me refiero a intelectuales, son las personas que buscan conocimiento, que buscan sabiduría. El conocimiento y la sabiduría, las ciencias, no son en esencia malas, no son pecaminosas. Pero cuando me refiero a incredulidad intelectual es precisamente las personas que buscan solo el conocimiento, que buscan solo la sabiduría humana. Y normalmente estas terminan siendo las personas más incrédulas. Es más, no hemos ido todavía a la palabra, pero yo creo que es fácil entender esto. Si uno se pone a mirar en el mismo mundo en el que vivimos, ¿quiénes son las personas más inteligentes? ¿No son acaso las mismas que rechazan a Dios? Las personas que más rechazan a Dios a la vez son las mentes más brillantes de este mundo. Y la Biblia en demasiados lugares habla de esto, tanto que vamos a ver el pasaje que nos habla de esto también y unos cuantos versículos de apoyo porque no puedo traerlos todos. Pero puede ser que nosotros no seamos los más sabios del mundo o no estemos rodeados de personas demasiado inteligentes, pero normalmente la incredulidad es algo que opera en las personas que buscan solamente la sabiduría, el conocimiento, lo intelectual, y eso no escapa a muchas personas que estén dentro de las iglesias. Veamos esto en los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Jesús salió de esa región. ¿De cuál región? De las orillas del mar de Galilea. ¿Qué fue lo último que aconteció? Jesús resucitó a la hija de Jairo y dijo, no le cuenten a nadie. Y vimos que lo que hicieron esas personas fue contarle a todo el mundo. ¿Qué hizo eso? Obligó a que Jesús se fuera. Contrario a lo que nos han enseñado. Contrario a que, ay, sabes, si tan solo tocar el borde de su manto. Es que si Jesús resucitó a la hija de Jairo, también él podría resucitar hoy a alguien. Claro, él es Dios, él tiene el poder para hacer estos milagros hasta el día de hoy y siempre lo va a tener porque es Dios. Pero Jesús no quería ser conocido por esa clase de milagros, tanto que allí entendemos, Jesús salió de esa región, casi que se podría decir tuvo que salir, le tocó irse. Eso lograron esas personas con empezar a hacer famoso a Jesús por los milagros. Y regresó con sus discípulos, volvió con sus discípulos, o en otras palabras, se fue con sus discípulos, recordemos, los que sí lo seguían por quien Jesús era, porque querían conocer al Salvador del mundo. Estos no iban solamente por el milagro, estos querían ser discípulos verdaderos de Jesús, pero ahora va a Nazaret, tanto que dice su pueblo. El idioma original dice el de su padre, en otras palabras, el lugar donde lo criaron. Entonces uno dice, oh, las personas que conocieron a Jesús desde niño, versículo 2. El siguiente día de descanso, comenzó a enseñar, que era el ministerio verdadero de Jesús, como hemos dicho tantas veces. Es más, a Jesús también se le conoce como el maestro de Galilea, pero si a eso vamos, la mayoría de personas no buscan a Jesús para que les enseñe, no buscan a Jesús porque quieren aprender, pero como estamos viendo, el propósito de Jesús era enseñar verdaderamente y comenzó a enseñar ¿en dónde? En la sinagoga. Parece ser que en esta sinagoga sí lo dejan enseñar, en esta sinagoga no encuentra oposición. Bueno, pues seguramente fue la sinagoga en la que Jesús estuvo aprendiendo, en la que Jesús estuvo compartiendo durante toda su vida, podríamos decir, redondeando durante sus primeros 30 años de vida. Fue la sinagoga que lo vio crecer, podríamos decirlo, trayéndolo a nuestro contexto,
fue la iglesia que lo vio crecer. Y es evidente que allí lo dejaban enseñar. Tanto que dice, y muchos de los que lo oían quedaban ¿qué? Asombrados. Ahora, hasta allí uno dice, qué interesante. Pero el primer punto es el intelectualismo. Por lo que va a pasar en un momento, por lo que nos va a decir la palabra de Dios, y entendiendo en el idioma original que esa palabra allí, asombrados, no es la misma palabra que comúnmente se utiliza para maravillarse, como la maravilla que tú y yo podemos ver en las enseñanzas de Jesucristo, sino más bien ellos se están quedando como, digamos, cautivos. Mira ese Jesús, cómo ha aprendido. Es decir, lo que los está moviendo es solamente lo que Jesús les está enseñando, pero de manera intelectual. Es decir, es ese conocimiento que llega solamente a la cabeza, que te hincha la cabeza, porque tanto que dicen, preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría? Míralo, sería que se fue a estudiar y el poder para realizar semejantes milagros. Si uno dejara solo ese versículo allí, pues uno diría, de verdad están maravillados. Les encantó la enseñanza. En un sentido les encantó la enseñanza, pero porque los estaba informando intelectualmente, pero esa enseñanza no estaba llegando al corazón. ¿Por qué lo sabemos? Claramente el versículo 3 dice, y se burlaban. Sí, parece que sabe mucho, pero ¿qué vamos a escuchar a este simple carpintero? Es un simple carpintero. ¿Qué va a venir a enseñarme? ¿Podemos ver lo impresionante? Es entonces claro que estas personas iban cada 8 días, el día de reposo, a la sinagoga a llenarse la cabeza de información. ¿Y sabe que hay tantas personas así? Que ven aún en la palabra de Dios una fuente de conocimiento humano. Estas son las personas que se conocen todas las doctrinas de la Biblia. Estas son las personas que te recitan la Biblia al derecho y al revés. Estas son las personas que tienen un versículo para todo. Estas son las personas que les encanta estudiar, leen libros, no solamente leían seguramente la Torá, sino que cualquier escrito. ¿Saben? Estas personas son intelectuales y hasta escuchan a todo el que venga a contarles algo, pero a la final, pero es que es un carpintero, un simple carpintero. Quiero aclarar que la palabra para carpintero es más la palabra que se utilizaría hoy para una persona que es técnico en un área. Era más bien el albañil de la época, más que el que hacía muebles de la casa, aunque seguramente también los hacía. Muy posiblemente él manejaba la madera, pero no solamente para hacer muebles, sino normalmente para construir o reconstruir casas. Era el que reparaba las cosas, pero dicen es un simple carpintero. Hay otro lugar en la Biblia donde dice es el hijo del carpintero, pero entendemos que durante esos primeros 30 años Jesús heredó el oficio de su padre José, aunque José era su padre por adopción. Pero aquí está, hijo de María. Sí, para que no nos confundamos, es el mismo Señor Jesucristo. ¿Y hermano de quién? De Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Bueno, versículo que utilizan muchos para ponerse a pelear con, pero no lo tengo que decir con los católicos, porque pues obviamente bien sabemos, y más los que han salido de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no concibe tal cosa. Que María hubiese tenido más hijos con José, que diga aquí claramente la palabra de Dios que Jesús tenía hermanos. De hecho, da los nombres particulares de los hermanos de sangre de Jesús: Santiago, José o Josés en el idioma original, Judas o Judá y Simón. Allí lo tenemos. Así que eran 5 hombres, obviamente con el primogénito Jesús y sus hermanas, de quienes no se da el nombre, pero dice que y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Era una familia numerosa. Pero allí está, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. No vamos a aceptar a que hasta conocemos la familia. Es más, por esas palabras parece ser que la familia de Jesús era una familia numerosa, una familia muy conocida en Nazaret, pero no sabemos por qué razón. Parece que no era una familia tampoco demasiado aceptada. Porque al escuchar que es Jesús, el hermano de Jacobo, el hermano o de Santiago, de José, de Judas y Simón, las hermanas, quién sabe con quién estarían casadas. Pero Jesús, no sabemos quién es y de dónde viene. ¿De dónde sacó esa sabiduría? Qué bien habla, pero no vamos a aceptar esa verdad, no vamos a aceptar lo que nos dice. Mis hermanos, esto es sorprendente. Ahí es donde a mí me impacta tanto esto, porque uno diría, qué rico haber vivido en la época de Jesús y haber estado con Jesús. Imagínate, uno haber jugado con Jesús. Voy a contextualizar, obviamente. Jesús no fue a la universidad, esto de hecho es claro. Trabajó carpintería, pero imagínate, no haber ido a la universidad con Jesús, no haber sido llavería de Jesús, no haber caminado con Jesús, haber visto los milagros de Jesús.
hasta haber sido familiar de Jesús. No lo he traído aquí, pero los lectores de la Biblia saben, hasta los propios hermanos de Jesús, la propia familia de Jesús rechazaba a Jesús. Es que es más, Nazaret, que vio crecer a Jesús, rechazó a Jesús, se negaron a creer en él. Es más, los ofendía escuchar a este simple carpintero. Oh, mis hermanos, haber vivido en esa época no era garantía de que hubiésemos creído en Cristo Jesús. Allí está, los vecinos de Jesús dijeron, ay, no, ¿qué vamos a escuchar a este? De hecho, se sintieron profundamente ofendidos. Literalmente el idioma original dice, Jesús fue una piedra de tropiezo para ellos. Imagínate, para ellos Jesús fue cuando te tropiezas y te desastillas un dedo. Eso fue para Jesús para ellos. ¿No nos sorprende esto? Ahí es donde vamos. Si Dios no hace un milagro, una obra en la vida de una persona, todos seríamos igual que los de Nazaret, incrédulos. Rechazaríamos a Jesús. Estas personas están diciendo, esa sabiduría está buena, pero no la vamos a recibir de este que ni siquiera estudió, de este que lo vimos fue andando con palos para arriba y para abajo. Fuerte, ¿no? Y eso es lo que hasta muchas personas hoy todavía piden. Piensan que el evangelio es sencillamente un grupo o un conjunto de enseñanzas que te van a llenar la cabeza y ven esto como tan simple, como tan sencillo. Mis hermanos, aquí es donde quiero enfatizar esto. El intelectualismo no salva a nadie. Uno se podría leer todos los libros habidos y por haber y eso no sirve de nada. Le servirá a uno en este mundo. Nuevamente quiero aclarar eso. Si a ti te gusta el estudio, ir a la universidad, tener grado, posgrado, doctorado, qué bien, eso te servirá aquí en esta vida para tener un buen empleo, para debatir con los filósofos de este mundo. Pero llenar esta cabeza de información, tener este cerebro que se estalla de conocimiento, no hace nada realmente por el corazón del ser humano. Al contrario, normalmente los vuelve más escépticos a la verdad de Dios. Esto es una verdad que enseña claramente la palabra de Dios. Estas personas lo que querían era más conocimiento, más sabiduría, ver qué cosa nueva nos va a enseñar este, pero al final es un simple carpintero. ¿Sabe que al contrario me ofendió esa enseñanza? ¿Qué voy a escuchar a este? Mis hermanos, en Hechos capítulo 17, versículo 32, el apóstol Pablo está en la cuna de la filosofía de su época. Está en Atenas, está en el Areópago, donde filosofaban las mentes más brillantes de todos los siglos. Y Pablo fue allí. ¿Y qué hizo Pablo? No se puso a filosofar con ellos, les predicó el evangelio. Hechos 17:32, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, acerca de Cristo, del que resucitó de los muertos, del juicio, de la eternidad, algunos se rieron con desprecio. Pero otros, que podríamos traducir aquí un poquito menos sarcásticos, un poquito menos duro, dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Es decir, le sacaron el juste. ¿No les pareció atractivo esto? Mis hermanos, esa es la realidad. No está mal la filosofía. De hecho, aquí les confieso, si yo hubiese podido estudiar algo distinto, la filosofía me gusta. Pero la filosofía no salva a nadie. Aquí quiero aclarar, la apologética, que es la disciplina, la rama de la teología, que se encarga de argumentar todos los sucesos con hechos científicos y demás de la Biblia, la apologética no salva a nadie. A mí me encanta la apologética para uno fundamentarse más en la verdad de la palabra de Dios. Pero yo tener todos los argumentos para debatir con el ateo no convierte al ateo, si Dios no hace un milagro en el corazón del ateo. Esa es la realidad. Los mejores argumentos. Podría escribir un libro con los mejores argumentos para debatir los falsos argumentos del ateísmo y aún así un ateo no va a ser convertido porque el que convierte no es el intelectualismo, el que convierte el corazón es un milagro de Dios. De hecho, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 26, ahora Pablo está encarcelado y había un hombre que le gustaba escuchar a Pablo, pero ahora Pablo está presentando su defensa ante Festo, uno de los gobernantes que lo estaba juzgando, y curiosamente Pablo siempre aprovechaba estas oportunidades para hablar del evangelio y empezó a hablarle de Cristo. Y en Hechos 26-24 dice, de repente Festo gritó, Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Mis hermanos, esa es la realidad. Las personas no van a llegar a creer en Cristo Jesús porque sean sabias, entendidas. Tú y yo hoy no creemos en Cristo Jesús porque seamos muy inteligentes. Y si eres inteligente, qué bien, pero no fue tu inteligencia. Es la pura y bendita gracia de Dios. Por eso, aunque el título de la enseñanza es incredulidad asombrosa, es decir, debemos asombrarnos de la realidad de la incredulidad, pero a la vez yo diría, empecemos a preguntarnos en este primer punto,
¿No debería asombrarnos entonces que si tú y yo hoy creemos en Cristo, no es porque seamos los sabios o más inteligentes, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros? Lo que digo que bien, si hubiésemos podido estar allá a los pies del mismísimo Señor Jesucristo escuchando sus enseñanzas, pero ser de aquellos que se ofendían con la verdad, ser de aquellos que, como lo vimos crecer, pues al final lo vimos solo como un carpintero y no hubiésemos querido escucharlo cuando ahora vino a enseñarnos. Esa es la realidad. Precisamente por eso es que el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 22 dice esto. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Precisamente hablando de esto. Cuando la persona lo único que busca es sabiduría humana, llenarse solamente de conocimiento, sí, se llenarán de conocimiento que los elevará a una posición muy alta en este mundo, pero delante de Dios, ¿qué son? Necios. ¿Qué puedo adquirir yo en conocimiento? Yo podría ser, voy a utilizar un término un tanto arcaico, yo podría ser la encarta viviente, bueno, más actual, yo podría ser Wikipedia viviente. La Wikipedia aquí, pregúntenme lo que quiera y yo se los respondo. Pero eso no sirve de nada, soy un necio, porque aunque yo tuviera todo el conocimiento de todas las artes, de todas las ciencias del universo entero, pero si no conozco a aquel que creó el universo, no conozco nada, no sé nada, soy necio. Mira a aquellos que estudian la física cuántica y todo ese tipo de cosas, pero niegan a Dios. La pregunta, ¿para qué les ha servido su sabiduría, su inteligencia, su cerebro, su conocimiento? Mis hermanos, pero Dios nos arrancó de allá, de esa incredulidad asombrosa, porque eso mismo somos todos. Si Nazaret no creyó en él, eso es prueba de que nadie en el mundo entero va a creer en Jesús solamente por conocimiento, por intelectualismo, sino porque él ha hecho un milagro en nuestras vidas. Ahí es donde nos asombramos de esa incredulidad. Yo no sé si te parece asombroso ver a estas personas no creyendo, rechazando en Cristo Jesús, de hecho sintiéndose ofendidos con las enseñanzas de Cristo. Y esto nos lleva al segundo punto, más fuerte todavía, porque es la incredulidad religiosa, porque no solamente estas personas estaban buscando intelectualismo, conocimiento, sabiduría. Aquí es donde viene el punto más fuerte. ¿Dónde estaban estas personas? En la sinagoga. No se perdían enseñanza. Claro, una enseñanza para ellos es, vamos a ver qué más vamos a aprender, pero no de Cristo, no del Evangelio, no de la gracia, no de la verdad que transforma y cambia el corazón, sino hincharse su corazón, pero a la vez la religiosidad. Y esto es muy fuerte. Lo vamos a ver solo en el versículo 4, porque el pasaje es corto, pero quiero decirles nuevamente, esta es una de esas historias que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos. Y vamos a ver un momento que particularmente hay un evangelista que nos amplía mucho más esta historia y nos deja entrever muchas cosas más impresionantes, porque al final también era la religiosidad que no los dejaba. Versículo 4, entonces Jesús les dijo, y ese segundo punto viene de allí, un profeta. Jesús con lo que los confronta es esto, miren, ustedes están en la sinagoga, a ustedes les encanta asistir a la sinagoga, es más, seguramente que ahí había muchos principales de la sinagoga, pero un profeta, alguien que trae la verdad de Dios, recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia, dándonos a entender precisamente que ni la familia de Jesús creyó en él. Eventualmente, y por lo que sabemos de la Biblia, hubo familia de Jesús que creyó en él, como Jacobo o Santiago. Por eso tenemos una carta que se llama Santiago, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo de sangre. El mismo Judas o Judá, último libro de la Biblia antes de Apocalipsis, es hermano de sangre de Cristo Jesús, hijo de María y de José. Ahora, pero eso fue después de que Jesucristo resucitó. Pero en su momento ellos mismos rechazaron a Jesús. Es más, ya lo hemos visto, en su momento hasta ellos decían también como estas personas, Jesús está loco. Así que esta es la realidad. Jesucristo aquí les está diciendo algo que ellos conocían muy bien en su propia Biblia. Es más, cuando uno lee la Biblia se da cuenta de eso. Es tan fuerte, hay tantas personas que creen que porque uno es pastor, que porque uno enseña la palabra, o mejor dicho, se ganó la lotería. ¿Saben qué se gana uno? El desprecio de los religiosos. Se los aseguro. Las personas que hoy, que yo conocí toda mi vida, durante toda mi vida, y que en su momento me vieron como el más religioso, hoy son las personas que más me odian, que más me rechazan, por creer hoy en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué es lo interesante? Eso mismo fue con todos, y con el más grande, el principal, Cristo Jesús. Pero cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, empecemos con uno de los profetas más grandes para los judíos, posiblemente el más grande de todos. ¿Quién? Moisés. El que escribió la ley.
Pues cuando tú lees la historia de Moisés, si hubo una persona que fue rechazada fue Moisés. Cuando Moisés llegó diciendo, es que el yo soy me habló, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. De hecho, no era Moisés que cada rato vivía peleando con esa gente. No eran esas personas que cada rato decían, ¿sabes qué? Nos queremos volver a Egipto. Como los descendientes de Coré, familiares de Moisés, no se levantaron contra Moisés y lo querían hasta matar. Mis hermanos, si uno mira la historia, los profetas de Dios fueron rechazados. Elías fue aceptado. Elías fue rechazado. Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Eso es lo impresionante. Decir la palabra de Dios con verdad va a ser rechazada normalmente por quien dice ser el pueblo de Dios. Y eso es lo que Jesucristo les está diciendo. Miren, estoy aquí en la sinagoga que me vio crecer. Se los aseguro. Jamás lo van a hacer, obviamente. Pero de algo estoy seguro. Si de donde salí me invitaran hoy a predicar, me sacarían a piedras. Es la realidad. La religión no ha hecho nada por el hombre. Es más, si hay alguien a quien Jesús confrontó, fue a los religiosos de su época. Y una vez más lo he dicho 1000 veces, pero la realidad es hacia donde nos lleva precisamente este libro. Cuando lleguemos al final, si Dios nos presta vida, llegamos hasta allá. ¿Quiénes son los que van a matar a Jesús? Los religiosos, y más particularmente los líderes. La religión es la peor mazmorra en la que está el hombre. Hay más esperanza para el endemoniado gadareno que para un religioso. De ahí que quiero decir esto, aunque es muy fuerte. Cuando yo veo esto, personalmente creo que en mi vida Dios hizo uno de los milagros más grandes. Que Dios lo saque a uno de la religiosidad, mis hermanos, es sacarlo del peor hueco que existe en este mundo. Porque es en la religiosidad donde uno se cree mejor que los demás. Es en la religiosidad donde uno siente que se salva por sus propias obras, por sus propios méritos. Es en la religiosidad donde uno vive una vida de apariencia, queriendo aparentarle a todo mundo lo que no es. Oh, estas personas iban a la iglesia, pero allá, con su iglesia, su sinagoga y todo, están rechazando al autor de la vida. Están rechazando al Hijo de Dios, porque obviamente lo vieron como humano. Mis hermanos, qué fuerte esto. Precisamente Lucas nos amplía esto. Vamos a ver un pedacito de lo que Lucas nos dice en el capítulo 4, versículos 17 y 21, y vamos a entender un poco más por qué a la religiosidad le ofende la verdad de Cristo. Cuando Jesús estuvo allá en Nazaret, ese mismo día de la sinagoga le dieron el rollo del profeta Isaías. Lucas nos amplía y nos cuenta qué fue lo que Jesús enseñó, qué fue lo que él leyó. Jesús lo desenrolló y encontró, que literalmente significa, fue directamente a este lugar. Él quería encontrar este lugar. Encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia o el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Era un pasaje mesiánico. Por eso fue que los ofendió terriblemente, porque lo que Jesucristo enseñó ese día, ¿qué fue? Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. ¿Y este qué nos va a enseñar? ¿Por qué encontró ese pasaje particular? Después comenzó a hablarles, a enseñarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. ¿Qué los ofendió tanto? Que Jesús dijo, aquí está el Mesías. Aquí está el Salvador. ¿Qué? Oh, muy bonita la enseñanza, pero los ofendió terriblemente porque ofendió su religiosidad. No. El Mesías que a mí me han enseñado no era el hijo de un carpintero. Era el hijo del rey David que se iba a sentar en el trono. El Mesías que a mí me enseñaron no es este pobretón. No es este que conocemos su familia, quienes no son nadie en esta sociedad. Sabemos quiénes son, pero no son nadie. Mis hermanos, ¿podemos ver? Esto fue lo que los ofendió. No voy a adelantar mucho, aunque en un momento lo vamos a ver, pero esto fue lo que los llevó, aunque Marcos no lo cuenta, a que estas personas, lo que les digo, podemos ver que lo peor que le puede acontecer al ser humano es estar en la religión. ¿Saben qué van a hacer estas personas luego con Jesús? ¿Has leído la parte donde dice que se lo llevaron al despeñadero? Lo iban a tirar por un acantilado. Ese es el religioso. Cuando le llegan al corazón, pero no con la palabra que transforma, lo que muestra en su corazón es que es un asesino. Mis hermanos, esa es la realidad. Uno en la religión mata a Raimundo y todo el mundo en el corazón. Uno en la religión es el más orgulloso, el más petulante, el más arrogante. Destruye al prójimo en el corazón. Vive enviando a Raimundo y todo el mundo al infierno. Al que no viene a mi iglesia, al que no viene a mi congregación. Todos son malos, menos yo, menos nosotros los que estamos aquí.
Hermano, eso es fuerte. Precisamente por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículos 14 al 16, pero la mente de ellos se endureció. ¿De quién está hablando? Muy fuerte, de los religiosos. Y hasta el día de hoy, cada vez que leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y eso es verdad, pone a una persona a estudiar el Antiguo Testamento sin que conozca la verdad de Cristo, como dice aquí, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Pero aquí Pablo está hablando de personas que te abren la Biblia y principalmente el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo porque tienen su mente velada. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo, porque el autor, no solamente autor, sino el centro de ese libro al que llamamos Biblia, desde Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis, es Cristo Jesús. Son cantidades de personas que les encanta particularmente ir al Antiguo Testamento, porque como ya no está Cristo, ¿qué hay allá? Promesas de sanación, de libertad, así como Elías y la viuda, que trajo abundancia y provisión. Dios va a traer provisión, así como Naamán, el profeta que sanó a Naamán, el leproso, así Dios te va a sanar. ¿Y dónde está Cristo? ¿Saben qué está diciendo? Mira, no hay un lugar en la Biblia donde no esté Cristo. Y si alguien te enseña, así sea desde el Antiguo Pacto, desde el Antiguo Testamento, pero no te muestra a Cristo, pues no te enseñó un sermón cristiano, entonces no te mostró a Cristo Jesús. Pero el problema es que a estas personas les encanta, sí saben la Biblia, pero Cristo brilla por su ausencia. Versículo 15, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden porque Cristo no es el centro para ellos. Porque ellos van a buscar de todo menos a Cristo, conocerlo a Él y enamorarse de Él y vivir para Él. Y seguirlo día tras día, aunque no me diera las cosas que me prometen en muchos lugares, porque lo que Cristo vino a traer fue salvación y vida eterna. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Una iglesia, aunque se haga llamar cristiana, pero cuando Cristo no es el centro de cada sermón, de cada pasaje, de cada enseñanza y de cada vida, no es una iglesia cristiana. Aunque lean la Biblia. Mis hermanos, ¿podemos entender? La religión es terrible. Esa es la religión, llena de rituales. Creen que bañarse en agua, eso te quita los pecados. El que quita los pecados es aquel que murió en una cruz. Juegan la salvación de 1000 cosas, pero no ponen su esperanza en aquel que vino a este mundo a salvarnos. Y buscan a Cristo solamente para las señales y los milagros. Buscan a Cristo solamente para cosas de esta vida. Pero mis hermanos, solamente cuando Cristo es el centro, donde quiera que vayamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, etcétera, hasta llegar a Malaquías, Cristo está allí. Y si no lo estamos viendo es porque tenemos un velo que nos está cubriendo el rostro. Y esto lo está diciendo la palabra de Dios de aquellos que no solo leen, sino que estudian y hasta enseñan, pero Cristo no es el centro de sus vidas. Precisamente está Cristo mismo enseñando en la sinagoga de la gente que lo vio crecer. Él les está diciendo, aquí al Mesías, aquel de quien profetizó Isaías está aquí frente a ustedes. ¿Y qué hicieron? Se lo llevaron a matarlo. Solo que como no era el tiempo, Jesús pasó en medio de ellos. Porque no lo iban a crucificar, lo iban a despeñar. Mis hermanos, esa es la realidad. Pero cada persona, aunque esté en una iglesia, pero que no esté buscando a Cristo por quien Él es, que lo que está buscando es intelectualismo, de lo que está lleno es de religiosidad. Es que no, esta es la religión en la que nací, crecí, aquí me muero, pero espera, ¿pero me enseñan a Cristo? ¿Conozco a Cristo? Más bien lo que enseña la palabra de Dios es que debemos morir es en Cristo. Si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, vivimos es para Cristo. No es que aquí nací, aquí crecí, aquí me muero. Aquí nací, crecí, me muero en Cristo. Si ese aquí es Cristo, claro que sí, pero no un lugar, no una religión. Y esta es la palabra, esta es la verdad que la palabra de Dios nos está enseñando. Así que esta es la pregunta, ¿quiénes son las personas más incrédulas en este mundo? No solamente es el ateo que con tanta sabiduría niega a Dios, sino el religioso que dice conocer a Dios, pero en verdad no lo conoce. Que busca a Cristo, pero por 1000 cosas, no por lo que Cristo realmente es. Que se congrega y seguramente que no se pierde reunión. Que está engüido en su religión. Que cree que es el más celoso de su religión. Pero la verdad de Cristo hasta le ofende. Y mis hermanos, de eso estamos llenos.
Podemos ver cómo debe asombrarnos la incredulidad, pero esta es la gran realidad. De hecho, lo acabo de decir hace un momento. Si hoy no somos religiosos, no es porque seamos sabios, ni es porque hubiésemos visto el engaño de la religión. Al contrario, quiero decirlo, yo estaba tan feliz en la religión. Yo era uno de ellos. Yo era lo que era de la cabeza a los pies y me sentía orgulloso de lo que era. Pero solo Dios le puede abrir la mente y el corazón a uno para entender que lo que te salva no es un lugar, no es un título, no es un cargo. Quien te salva es Cristo, el Hijo de Dios, y solo Él. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto y es la incredulidad expectante, que lo hemos tocado un poquitico, pero aquí está más fuerte todavía. Versículos 5 y primera parte del 6, y cuando me refiero a expectante, es para mí una de las verdades más fuertes, porque esto es lo que está llenando hoy las iglesias. Y lo hemos dicho una y mil veces, pero es lo que nos va a enseñar la palabra de Dios otra vez, porque es necesario. Aquellas personas que están esperando de Jesús, que están buscando de Jesús, solo lo de esta vida. Cuando tú y yo creemos en Jesús, solo para las cosas de esta vida, expectantes, es decir, esperando recibir algo de Cristo, más que la salvación. Mira, mi hermano, pero es que Dios también te podría dar una casa, Dios también te podría dar dinero, ¿por qué no? Yo no sé. Claro que puede, pero es que Él no lo promete en ninguna parte, en ninguna parte. Y cuando yo busco a Cristo solo por las cosas de esta vida, solo por el milagro, esperando recibir algo a cambio, ya vamos a ir allí al versículo y medio que nos hace falta para estudiar en esta noche, pero lo voy a decir de esta manera. Cuando yo voy a Cristo buscando las cosas que Él no promete, pueden ocurrir dos cosas. Una, que me decepcione, tarde o temprano y más temprano que tarde, porque no lo voy a recibir. Voy buscando una sanidad y me muero de esa enfermedad. Voy buscando prosperidad y cada día antes con más deudas, con más conflictos y precisamente hasta dudando de mi salvación, de mi fe, de si Dios me ama, de si realmente yo estoy con Dios, ¿será que yo sí soy hijo de Dios? ¿Será que es que me está pasando? Y es donde empiezo a pactar y a hacer un montón de cosas, porque estoy buscando solo cosas de esta vida y termino decepcionándome de Dios, no de los que me están engañando. O la peor, hasta recibo el milagro y después lo único que creo de Cristo Jesús es que Él hace milagros. Y hasta eso es lo que termino predicando. Pero pensemos en lo que nos enseña allí los versículos 5 y 6. Y debido a la incredulidad de ellos, de hecho pasaje que han torcido tantas personas, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y este versículo a mí me lo enseñaron muchas veces, no sé si a ti te lo enseñaron. Debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer muchos milagros. De hecho, dicen, no pudo hacer ningún milagro. ¿Sabes por qué no has recibido tu milagro? Porque eres un incrédulo. ¿Es eso lo que está diciendo la palabra? No, absolutamente no. Y si eso fuera así, este versículo niega cantidades, es más, niega todo lo que hemos visto en los 5 capítulos anteriores. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. De hecho, Mateo, que también registra ese pasaje, y Lucas también lo hace, muestran más la idea correcta, precisamente. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. No pudo. ¿A qué se refiere eso? Si Él es todopoderoso. O sea, lo que enseñan muchos es que si tú no tienes fe verdadera, Jesús no puede. Él está maniatado. Es decir, si tú hoy no has recibido esa sanidad, si no has recibido ese milagro, es porque tú tienes con las manos a Jesús con las manos atadas. Porque es que mientras tú no desates la fe, Jesús no puede hacer nada. De hecho, es una blasfemia impresionante. Lo que está diciendo es todo lo contrario, lo que ya nos viene diciendo. ¿Te imaginas si Jesús hubiese hecho milagros allá? Lo que está diciendo es, debido a la incredulidad, no es que Jesús no tenía poder para hacer milagros en ese momento. Ay, Jesús, no, es que si tú no tienes fe, yo no puedo hacer nada, aunque soy Dios, pero ¿sabes qué? Terminas tú siendo Dios. La Biblia enseña que Jesús hizo milagros, ya lo vimos, hasta él no iba a hacer, él iba a resucitar a una niña, pero por ahí vino una mujer. Jesús ni siquiera se dio cuenta que venían detrás de él, lo tocó, cuando salió poder de él, se volteó, ¿quién me ha tocado? ¿Sí? Es más, la Biblia enseña que Jesús llegó a hacer milagros de personas que no tenían ni idea quién era Él. Si lees el Evangelio según Juan, una vez Jesús llegó al estanque de Betesda y había un hombre ahí que era más supersticioso que cualquier otra cosa.
Y junto con él un montón de personas que creían que un ángel descendía y tocaba el agua y que el primero que se zambullía, ¿te imaginas? Todo el mundo se metía. Era pura superstición. Cuando lees el contexto histórico te das cuenta de eso. No era verdad, eso era la superstición. Ay, vea, ya viene el ángel, mire, tocó, se metían todos. Al final, no, eso fue que alguien se metió primero que yo. Eso fue que me faltó fe. Y saben, esa persona ni siquiera sabía quién era Jesús y Jesús lo sanó. ¿Esa persona tenía fe en Cristo? No. Lo que está diciendo es, precisamente debido a esa incredulidad, Jesús no hizo milagros porque eso hubiese sido todavía más contraproducente para Jesús. Si donde sí lo aceptaban y lo recibían y no buscaban matarlo, sino que lo hicieron famoso, lo apretujaban y Jesús huía para hacer milagros, ¿qué tal en este lugar? Donde precisamente desde el primer momento están mostrando incredulidad en Jesús. ¿Te imaginas al final donde Jesús hubiera puesto a hacer milagros a diestra y siniestra en este lugar? ¿Qué hubiesen creído de Jesús? Más lo hubieran rechazado, hubiesen creído simplemente el milagrero, el que vino a solucionarnos los problemas. De hecho, lo único que pudo hacer, y eso pues parece ser que tuvo mucha misericordia y compasión de algunas personas, fue que sanó a algunos enfermos, puso sus manos sobre algunos enfermos y los sanó. Por eso dice el versículo 6, primera parte, y estaba asombrado de su incredulidad. Y ahí sí está esa palabra, asombrado. Es curioso, esa palabra asombro está más de 30 veces en los evangelios, pero solo 2 veces se refiere a Jesús. En otro lugar que no está en Marcos, que habla del asombro que Jesús tuvo cuando hubo un hombre, recuerdan quien conoce la historia de ese hombre que tenía un hijo enfermo, el centurión romano, que dice, tan solo di la palabra, y Jesús se asombró, se maravilló de lo que ese hombre dijo, y esa es la única segunda vez. Bueno, son 3 veces, pero el otro lugar es la misma del centurión, así que en esencia son 2 veces, y en este momento, esto dejó maravillado, asombrado a Jesús, lo dejó perplejo. Qué incredulidad tan terrible. Yo aquí no voy a empezar a hacer milagros. Ese fue el asunto. No que él no podía. Él pudo haber sanado a todos. Sí, claro. Claro, sí es Dios. Pero más bien fue que no quiso. Es posible la mejor traducción. Debido a esa incredulidad, Jesús no quiso. Lo que pasa es que dice no pudo precisamente por eso. Más bien esa incredulidad le impidió porque yo no puedo venir a hacer milagros aquí con esta gente que lo único que está buscando es un milagro. ¿Por qué? Mis hermanos, Lucas nos da los detalles. Lucas capítulo 4, versículo 23. Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Podemos ver, esta fue la razón por la que él no pudo hacer milagros, porque le estaban exigiendo. Ay, sí, Jesús, el carpintero, el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Simón. A ver, haz los mismos milagros que nos han venido a contar. Ellos ya sabían, porque hasta allá ya habían llegado las noticias. Vinieron perdóneme lo que voy a decir, pero a novelerear. Esto fue lo que impidió que Jesús hiciera milagros, no que les faltaba fe. De hecho, porque eran incrédulos, pero ¿de quién era Cristo realmente? A ver, nos han contado que por allá hiciste no sé qué y que no sé. A ver, hazlo aquí también. Esa fue la actitud que encontró Jesús en estas personas. Es más, me voy a saltar al versículo 25 y vamos a ir hasta el 29. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, les dijo Jesús, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Empieza a citarles a Elías. Esa historia que nos han contado, ¿no? Tan famosa para ponernos a declarar milagros. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Esto fue una bofetada en la cara de ellos. Y normalmente nos han enseñado ese milagro para decir, Dios te va a proveer. ¿Sabe qué está diciendo? Miren, había un montón de gente muriéndose de hambre hasta en el mismo pueblo de Israel. ¿A quién envió Dios a Elías? A una sola. O sea, la que recibió provisión. ¿Cuántas viudas recibieron provisión? ¿Cuántos fueron prósperos en esa época? ¿Todos? Solo una. Y eso ni siquiera de ese pueblo. Es contrario a lo que nos han enseñado. Nos enseñan la historia de la viuda de Sarepta y nos dice que Dios nos va a dar bendición a todos. Y nos va a proveer a todos. Y nos va a llenar los bolsillos a todos. El pasaje está diciendo es al contrario. Todos estaban muriendo de hambre y solo una mujer recibió. Es más, también dice, también muchas personas en Israel, tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo.
Pero el único sanado fue Naamán, un sirio. ¿A cuántos leprosos sanó Eliseo? A uno solo. Eso no era milagros a diestra y siniestra. Eso no era el manto de Eliseo haciendo milagros, como hacen hoy los falsos profetas y apóstoles. De hecho, es todo lo contrario. Eliseo solo sanó a un leproso en todo su ministerio. Sanidad, de hecho, es curioso, y ahí es donde vamos, hasta lo enseñan eso. ¿Cuántos milagros hizo Elías? En todo su ministerio. Los que son estudiosos de la Biblia. 7. ¿Cuántos hizo Eliseo con vida? 13. Y después de muerto uno. 14. El doble. Pero esos fueron todos los milagros que hicieron. Tampoco eran los profetas que andaban prometiendo sanidad y milagros a Raimundo y todo el mundo. Y Jesús los confrontó con eso. ¿Y sabe qué dice el versículo 18? Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso ¿qué? Furiosa. Porque este no era el Jesús que querían. Porque tenían otra expectativa. Que va este carpintero. Enseñó muy bonito, pero al final esto los ofendió, los puso furiosos. Versículo 29. Se levantaron de un salto. Se les olvidó que estaban en la iglesia. Se les olvidó que eran cristianos, que eran religiosos. Lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Y ahí es donde dice que él salió en medio de ellos. Esto es muy asombroso. Esto a mí nunca me lo enseñaron, pero esto es lo que dice realmente la palabra de Dios. Precisamente cuando avanzas en Lucas capítulo 11, versículo 29, dice, al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna, pero están siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Por el milagro, recordemos. ¿Qué dice? Esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Podemos ver al último, ya Jesús estaba tan hastiado de que la gente solo lo buscaba por milagros, que saben qué les dijo, malignos. ¿Y por qué la mayoría de personas hoy buscan a Cristo? Por señales y milagros. ¿Eso es de Dios? Mis hermanos, nuevamente, lo que pasa es que es donde vamos. Una persona que busca a Dios solamente por señales y milagros, perteneces al maligno. Y como dice aquí la palabra de Dios, es la persona más incrédula de todas. Porque no está creyendo lo que Cristo realmente vino a hacer. Él vino fue a darnos vida después de esta tierra. Lo que Él vino a prometernos no está aquí, está del otro lado. Y si no creemos eso, mis hermanos, vamos a vivir en esta tierra frustrados todo el tiempo, siendo incrédulos, aunque asistamos a una iglesia. Podemos ver lo fuerte de esto, porque esta es la incredulidad que nos debería asombrar. Para mí, los más incrédulos no están allá en la NASA o en el CERN. Los más incrédulos están en las iglesias. Como nos está enseñando aquí la palabra. Los que más rechazan a Cristo Jesús no son los astrofísicos, no son los que han estudiado muchísimo, aunque también la mayoría de ellos, pero los que más rechazan a Jesús son los que se agolpan en un lugar que hasta se hace llamar iglesia, donde abren la Biblia, pero lo que muestra no es el evangelio verdadero, que trae salvación y vida eterna, que transforma y cambia el alma y el corazón, sino personas que se agolpan por un milagro para recibir sanidad, prosperidad y cosas solamente de esta vida. Y de eso estamos llenos. En Juan capítulo 2, versículo 18 dice, pero los líderes judíos exigieron. Es lo que hacen los líderes de las iglesias hoy. Exigimos, declaramos, decretamos, no aceptamos no como respuesta. ¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Muéstranos tu autoridad haciendo milagros. Jesús, creemos en ti si haces un milagro. Jesús, vamos a aceptarte si haces esto, lo uno y lo otro. Yo creo en Jesucristo porque Él me hizo un milagro. San Gregorio también te lo hace. El chamán allá brujo que viene de otro país también te lo hace. El milagro. María también te hace el milagro. ¿O no? Ve la rosa de Guadalupe. Sí. También te hace el milagro. Pero ni siquiera María te puede dar salvación. Solo Cristo es el Salvador. Ese es el Evangelio. Precisamente con este pasaje quiero concluir. Creo que lo resume perfectamente. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 25. Así que, hablando del Evangelio, Pablo dice, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo?
Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, entre comillas, ridícula, para salvar a los que creen. Y esa es la realidad. Si el evangelio que predicamos le suena muy sabio y muy filósofo a los filósofos de este mundo, muy seguramente no estamos predicando el verdadero evangelio. Pero el pasaje no termina allí. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana, podemos ver. Y si este mensaje no ofende al religioso, no estamos predicando el mensaje verdadero. Si lo que yo busco solo son señales y milagros, se los aseguro, yo voy a ser el más ofendido con esta enseñanza. Pero esto lo que significa es que el mismísimo Señor Jesucristo, si lo tuviese hoy en persona, si estuviese hoy, o mejor dicho, si yo viviera en Nazaret en el siglo I, por allá en el año 30, 33 después de Cristo, y estuviese en la sinagoga, estaría escuchando al mismísimo Hijo de Dios, pero hubiese sido de los primeros que lo hubiese querido tirar por ese despeñadero. Por eso dice el versículo 23, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, porque ese es el verdadero evangelio, que Cristo, lo que tuvo en esta tierra, ¿saben qué tuvo el carpintero al final? Sí, algo de madera, pero ¿qué fue? Una cruz, no una casa lujosa de cedro de Líbano, del Líbano, perdón. ¿Saben qué tuvo al final el carpintero? Una cruz en su espalda y una corona de espinas y su sangre derramada. ¿Y sabe qué pasa? Cuando predicamos que esto es lo que Cristo vino a hacer, no a llenarnos los bolsillos de dinero o a saciarnos de cosas de esta tierra, sino a morir para perdonar nuestros pecados y llevarnos a la eternidad, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, porque solo Dios lo puede hacer, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios. No para hacer milagros, sino para hacer el milagro más grande. Y sabiduría de Dios para salvarme, para llevarme a la eternidad. Por eso dice, ese plan ridículo. ¿Y quiénes lo llaman ridículo? Los religiosos. De Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Porque esta es la realidad. Si Cristo no nos salva, si Dios no hace una obra en nuestro corazón, vamos a ser parte de esa incredulidad que nos debería asombrar. Pero más bien esto me hace preguntarme en este momento. ¿Buscamos tú y yo la sabiduría de los hombres? Hoy queremos conocer más a Cristo. Como lo cantábamos hace un momento. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de su obra en la cruz, de su justicia, de su perfección. Déjanos ver la gloria de Cristo. Ojalá no sea solo una canción. Que realmente anhelemos ver ahora a Cristo regresar con esos ojos como llamas de fuego, viniendo a decirnos, aquí vengo a traerles es la gloria eterna, lo que les prometí, que está allí reservado en los cielos para ustedes. Que no busquemos solamente conocimiento de este mundo. Se los puedo asegurar, mis hermanos, aquí no estamos en la universidad. Que de verdad no busquemos la religiosidad, esos rituales que son externos, que solamente cambian la apariencia, sino que realmente hayamos creído en Cristo, quien cambia el corazón. Y que en vez de buscar milagros y cosas de esta vida, mejor esperemos que Cristo regrese para darnos lo que realmente nos prometió, lo que Él vino a ganar, la eternidad. Si eso es así, pues entonces hemos creído y eso nos debe asombrar. Pero a la vez me pregunto, ¿será que nos asombra ver toda esa incredulidad que rodeó a estas personas, pero saber que era la misma incredulidad que nos rodeaba a ti y a mí? Espero que ninguno en esta noche esté inundado de esa incredulidad. Pero de ser así, diría, y en la manera en que quiero que terminemos, Señor, abre nuestros ojos para ver tu gloria y majestad. Abre nuestros ojos para ver que lo más grande que nos has dado es tu salvación, tu obra en la cruz. Regalarnos tu justicia, porque si no, mis hermanos, asombrosamente vamos a ser los más incrédulos del mundo entero. Pero si no es así, demos gloria a aquel que nos sacó de esa ceguera, de esa terrible condición. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. En esta hora sé que esto es fuerte, pero esto es necesario, porque solo tú conoces nuestros corazones. Espero que esto no nos ofenda, sino al contrario, hoy podamos ver y nos asombremos de dónde nos sacaste. A muchos de nosotros nos sacaste a lo mejor de las tres juntas, del intelectualismo, la religiosidad y esa vida expectante, a toda hora
esperando que nos dieras algo. Señor, si nos arrancaste de allá, gracias, porque nos arrancaste del hoyo más profundo, de la ceguera más terrible, de la enfermedad más grave que podría experimentar el ser humano. Padre, si realmente somos puros intelectuales, religiosos y expectantes, haznos verdaderos discípulos, que queramos conocerte en el rostro de Cristo. Que no vayamos allá al antiguo pacto para buscar promesas, sino ver que en Cristo todas tus promesas son sí y amén, sabiendo que nos has dado la eternidad como regalo por gracia. Y que mientras caminemos en esta tierra podamos mostrar una fe verdadera, que sin importar las circunstancias que estemos viviendo, podamos decir, como dice tu palabra, caminemos como viendo al invisible, no mirando los tesoros de Egipto, al contrario, como Moisés, quien rehusó ser hijo de la hija de Faraón porque sabía que había algo mejor después de que pasara de esta tierra. Que podamos tener fe verdadera, porque sin fe es imposible agradarte. No una fe para recibir milagros en esta tierra, sino esa fe que pone la confianza en que tú enviaste a tu Hijo para salvarnos y darnos eternidad. Padre, si somos incrédulos, por favor, danos la fe, esa fe que viene por el oír y el oír la verdad de tu amado Hijo Jesucristo. Llévanos a ser personas que nos maravillemos de cómo nos trasladaste de la incredulidad a creer en tu verdad. Que esa sea la realidad que vivamos y que proclamemos, porque esta es la realidad que el mundo necesita. Que si hemos rechazado a Cristo, aún creyendo que somos cristianos, que solo siendo religiosos, Señor, rescátanos de ese hoyo, de ese hueco y llévanos a creer verdaderamente el Evangelio, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, que nos llevas a esa casa y que la corona que recibiremos, que el galardón, que la herencia está reservada en los cielos, una herencia pura, santa, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Que esta sea nuestra fe. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.